Buenas tardes a quienes estén mirando este video. Mi nombre es Atenea Calderón Sosa y en esta ocasión les voy a hablar acerca de un tema que considero que es importante que todos estudiemos, que es importante que todos analicemos, y pues el nombre de mi tema es las izquierdas a lo largo de la historia en México. La discusión sobre la izquierda y la derecha del país ha sido uno de los temas más importantes en la discusión política, lo cual tiene su importancia, una importancia relevante a la hora de que se buscan alternativas para el desarrollo nacional, es decir, para enfrentar los diversos problemas como el desempleo, como la pobreza, la concentración de la riqueza y, por tanto, las desigualdades sociales. Como la izquierda vamos a entender aquel conjunto de personas que defienden una ideología política progresista, es decir, que se identifican con los intereses de los trabajadores. El antecedente inmediato de las izquierdas en México inicia con ciertos sectores de la sociedad, como lo son el sector estudiantil y el sector religioso. En cuanto al sector estudiantil, la masacre de Tlatelolco tuvo como consecuencia que un numeroso grupo de universitarios se planteara la opción de las armas para lograr los cambios sociales que consideraban que era necesario adoptar en México, con vistas no solo a reformas en la sociedad, sino a verdaderos cambios revolucionarios, radicales que modificaran la formación social existente. La universidad, como espacio de fuerza política desde la cual inciden en sociedad, entró en disputa. Tanto los grupos de ultraderecha como de izquierda lograron tener importantes espacios de acción en las universidades. La radicalización, es decir, el salir de la legalidad para implementar la guerrilla y con ello un cambio social de los grupos estudiantiles, junto con la violencia con que el Estado reprimía a estos grupos, favoreció el paso de la rebeldía social a la oposición armada. Es por esto que empiezan a surgir federaciones, movimientos estudiantiles en muchas universidades, como en la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Sinaloa. En cuanto al sector religioso, empezaron a radicalizarse algunos grupos de cristianos socialistas, quienes apoyaban a movimientos populares y participaron en el debate cristiano marxista. Algunos se incorporaron a la lucha armada. De lo anterior surge el Partido Comunista de México, que es el partido más antiguo de nuestro país, con tendencias izquierdistas. El sector juvenil del Partido Comunista de México eran las Juventudes Comunistas de México, conformado por estudiantes de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional y de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, los cuales luchaban contra las injusticias cometidas por el Estado mexicano. Por ello se les reprimía constantemente, lo que llevó nuevamente a la radicalización de los militantes de la Juventud Comunista Mexicana, es decir, a que tuvieran la idea de la guerrilla para tomar el poder y actuar en la clandestinidad para emprender la lucha armada. Al final, el Partido Comunista de México los quiso expulsar, lo que provocó la ruptura total entre estos y las juventudes comunistas. De lo anterior deriva el espartaquismo en México, el cual tiene por antecedente la expulsión del Partido Comunista de México de José Revueltas, quien decidió fundar la Liga Leninista Espartaco. Revueltas sostenía que el partido había dejado de ser la opción para el proletariado. Esta corriente, la Liga Leninista Espartaco, tuvo muchas escisiones y de aquí surge la Liga Comunista Espartaco con la misma idea de construir el Partido Revolucionario del Proletariado. La Liga Comunista Espartaco quiso formar un frente de izquierda por primera vez para la lucha electoral, por lo que se vinculó con el Partido Popular Socialista Revolucionario, pero, por órdenes del secretario de Gobernación de aquel entonces, la Comisión Federal Electoral les negó el registro de sus candidatos. Con este tipo de experiencias, los miembros de la Liga Comunista Espartaco llegaron a la conclusión de que el tránsito al socialismo en nuestro país no sería pacífico, sino que se necesitaba de una lucha armada. Esto solo quedó en declaraciones. En 1966, la Liga Comunista Espartaco formó el movimiento de izquierda revolucionario estudiantil. Al igual que con la Juventud Comunista de México, estos fueron despreciados por la Liga Comunista Espartaco. En 1968 y 1975 surgieron frentes amplios de organizaciones populares de colonos, estudiantes y campesinos. Había mucha miseria en las grandes ciudades del país.
La crisis inmobiliaria y los abusos de los grandes comerciantes originaron la creación de estos frentes de colonos, que invadían tierras para formar colonias populares. Esta nueva izquierda, que así le podríamos denominar, pues defendían los intereses de las clases más desprotegidas, nació, tuvo como base los anteriores movimientos revolucionarios, de los que ya habíamos hablado, como el cristianismo revolucionario, y de otros que no habíamos mencionado, como el maoísmo o el marxismo, que resultó en experimentos colectivistas en algunas colonias que ellos fundaron. El experimento no funcionó y terminó con la entrada del ejército y la detención de sus dirigentes. Ahora hablaremos un poco de lo que es la guerrilla. En México surgió la guerrilla motivada por campesinos y estudiantes. Esta consiste en tomar las armas en contra del régimen político por la imposibilidad de democratizar el poder por vía pacífica, con un objetivo de justicia social, en donde se eliminen los mecanismos de explotación y dominación. Los funcionarios públicos ejercían, ante esto, la violencia con tal de contener la expansión de la guerrilla, sin acatar el ordenamiento legal. Entonces, la guerrilla surge por dos puntos principales. El primero es porque consideraban que habían agotado todos los recursos pacíficos para satisfacer sus demandas de justicia. El segundo punto es porque consideraban que sufrían una represión y persecución continua del Estado. La guerrilla, por naturaleza, es ilegal, es decir, se sale del marco de la legalidad, de la normatividad de un país, por lo que se recurre a la clandestinidad. Es aquí cuando se da el conflicto con el Estado, que, por naturaleza, quiere perseguir el delito y combatir los actos ilícitos. Pero en la realidad no sucede así, pues en su afán por destruir los levantamientos armados, el Estado también se convierte en criminal. En México, las guerrillas fueron utilizadas durante la Revolución. Bajo este concepto de movimiento armado, nacieron algunas organizaciones armadas como los Lacandones, el Frente Urbano Zapatista, el Movimiento de Acción Revolucionario, el Comando Armado del Pueblo, el Frente de Liberación Nacional, entre otros. Muchos de estos grupos de movimientos armados se unen a lo que se llamó la Liga Comunista del 23 de septiembre. Esta liga crea una estrategia con el fin de implementar la guerrilla en México. Tenían su propio periódico denominado Madera para difundir su ideología, hacer labores de propaganda, agitación y educación. De lo anterior, se deduce que se rechazaba toda práctica democrática dentro de sus estructuras. La Liga Comunista del 23 de septiembre no logra la guerrilla por el rompimiento y escisión de sus integrantes. Había múltiples contradicciones internas y sus estructuras eran débiles. Después surge un movimiento implementado por el Estado contra las guerrillas. Se da la contraguerrilla. Las operaciones de la contraguerrilla buscaban el exterminio de estos grupos. El Estado desataba una campaña en los medios de comunicación contra los guerrilleros, apelando a la inseguridad que se vivía, y lograron su objetivo. La Liga se encontraba en una situación desastrosa. Tal situación termina en la disolución de esta, pues pierde a muchos de sus cuadros y su dirección estaba dispersa. Los miembros de la dirección nacional fueron eliminados poco a poco. No había organización. De la Liga Comunista solo quedaban algunos grupos clandestinos como la Unión del Pueblo, el Movimiento Acción Revolucionaria, entre otros. Actualmente, algunos de los sobrevivientes de la ideología de izquierda han reflexionado sobre su pasado, han reconocido que todavía se puede llegar a un cambio mediante legalidad, pues las condiciones políticas y sociales del país han cambiado. Muchos hablan de que la opción es Andrés Manuel López Obrador. En mi opinión, él no es el verdadero representante del proletariado. Ahora, para profundizar sobre alguno de los temas ya abordados, invitamos a 3 historiadores egresados de la Facultad de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializados en el tema. Con nosotros se encuentran Victoria Citlaliana Herrera Valle, Aquiles Elis Córdoba y Ejecat Lázaro Méndez, los 3 egresados de la Facultad de Historia, licenciados en Historia, que nos harán el favor de contestarnos algunas preguntas. ¿Por qué nació el espartaquismo? Bueno, antes de hablar del espartaquismo en sí, es necesario hacer un recuento de
lo que significan las izquierdas en México, porque a raíz del nacimiento del Partido Comunista Mexicano a principios del siglo XX, se dieron una serie de oposiciones a la vanguardia del partido. Entonces estas oposiciones, estas vertientes que se dieron dentro del Partido Comunista Mexicano fueron importantes, porque una vertiente fue el espartaquismo, que se dio más o menos en la segunda mitad del siglo XX, y se dio porque después de que en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética se analizara la política estalinista, que había causado muchas muertes y que había causado también una antidemocracia, porque lo que se propone el comunismo y las izquierdas en el mundo es la unificación de la clase obrera. Entonces en el Partido Comunista de la Unión Soviética esto no fue así, y esto fue un eco, esto se dio como un eco en los diferentes países del mundo, y en México este eco llegó a que naciera la Liga Leninista Espartaco, que es la primera vertiente del espartaquismo en México. Entonces se puede decir que el nacimiento del espartaquismo se dio por uno de los errores del Partido Comunista Mexicano, y este movimiento fue encabezado por José Revueltas, que fue un pensador, literato, guionista de cine y novelista muy importante, porque encabezó una vanguardia cultural en la historia de México. ¿Qué fue y qué se propuso este movimiento, el espartaquismo? El espartaquismo, como ya había dicho, fue una vertiente del Partido Comunista Mexicano, por lo tanto es una vertiente con tendencia izquierdista o de izquierda. Por lo tanto el movimiento espartaquista lo que se propone es reivindicar este nombre de izquierda en México, y se propone hacer este cambio, dejando el culto a la personalidad que se había encarnado en el personaje que guiaba al Partido Comunista Mexicano, que fue Dionisio Encina, el dirigente del Partido Comunista Mexicano. Entonces la Liga Leninista Espartaco, que representa el espartaquismo en México, rompe con este caudillismo que estaba abanderado por esta persona, y lo que se propone es crear la vanguardia del proletariado, porque José Revueltas, en su libro de ensayo de un proletariado sin cabeza, muestra esta tesis de que el comunismo en México siempre ha sido liderado por una persona y no por una vanguardia que guía a la clase proletaria. Y entonces esto es lo que se propone en la Liga Leninista Espartaco, crear una vanguardia del proletariado, es decir, que la dirigencia del comunismo no sea mediante una persona, sino mediante una democracia que no se llega, que no se realiza por diferentes circunstancias, pero esa es la propuesta de la Liga Leninista Espartaco. ¿Es todo? Bueno, muchas gracias. Sí. En la segunda mitad del siglo XX, ¿cómo se desarrolló el movimiento de izquierda en México? Generalmente todos los historiadores, politólogos, sociólogos convergen en que la segunda mitad del siglo XX es el tránsito de México hacia la modernidad política, esto tomando en cuenta la apertura democrática y la constante desmilitarización del poder. Los últimos presidentes habían sido militares, pero a partir de Miguel Alemán comienza una serie de gobiernos de
ciudadanos, una serie de gobiernos que comienzan también a cuestionar las bases sobre las que descansaba el antiguo régimen militar, y al mismo tiempo se converge con el desarrollo de la Guerra Fría. Estamos en la Guerra Fría, donde los dos polos tienen incidencia en la política mexicana. Esto lo podemos observar a través del Partido Comunista Mexicano, que en algún momento funge como enlace con el PQS de Rusia, ¿no? con el Partido Comunista de la Unión Soviética, pero esto en algún momento logra, desvirtuar la lucha legítima del Partido Comunista Mexicano. El Partido Comunista Mexicano comienza a corromperse internamente, como ya lo hemos visto anteriormente, y al mismo tiempo tiene escisiones muy importantes que ralentizan un poco el desarrollo del Partido Comunista Mexicano, y en lugar de concentrarse hay una atomización de las fuerzas políticas de izquierda. Comienzan un poco a tener incidencia en otras áreas, comienzan a militar en otras partes, en otras formas políticas, y esto deriva, por ejemplo, en la creación de células dentro de las principales universidades del país. Esto evidentemente contrasta con el surgimiento durante ese momento de distintos movimientos estudiantiles. Los movimientos estudiantiles se componen en mucha de su composición es producto evidentemente de esta situación, y la militancia comienza a darse dentro de las universidades. Sin embargo, debemos recordar que estos núcleos estaban atomizados, y hay un total desconocimiento, por así decirlo, de este grupo y de este. Es decir, se encuentran muy lejos situados de sí mismos los distintos grupos de izquierda, y por eso el movimiento es generalizado. También por eso el movimiento es generalizado. Lo podemos ver en los movimientos como el 2 de octubre en 1971, y a partir de eso, a partir de darse un golpe contra la realidad, hay un evidente éxodo de izquierdistas, por así decirlo, hacia otras formas de lucha. Digamos, por ejemplo, la teoría del foco, donde se van hacia otros lugares e intentan otras formas de lucha, como la guerrilla armada, ¿no? Eso es muy sabido, que durante los 70 es la época de las guerrillas. En la época de los 70 están, en otro ámbito estas luchas de izquierda, y se van especialmente hacia estos centros guerrilleros, donde comienzan a plantear otras formas de lucha que también habían dado resultado en América Latina. Recordemos el caso de Cuba, por ejemplo, que da resultados importantes, ¿no? Entonces, ese es el panorama político de los movimientos sociales en los 60s y en los 70s. Bien, ahora, ¿cómo se unifican las distintas corrientes de izquierda? Pues bueno, a partir de esta situación, en 1989 comienzan las propuestas, mejor dicho, en 1989 es la culminación de las propuestas, donde las distintas izquierdas, o muchas partes de las distintas izquierdas, se unifican en el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? En ese momento hay, tabula rasa del pasado, se hace un olvido de todas las pretensiones legítimas de los distintos subgrupos que fueron surgiendo y que tenían distintas demandas. Se hace tabula rasa y se integran todos dentro de esta masa, democrática que se estaba buscando, ¿no? Atraer con esta nueva cara a la sociedad a que votara por ellos, ¿no? A hacer un cambio hacia la izquierda, uniéndose con base en los principios fundamentales que hermanaban a todas las corrientes de izquierda. Podemos decir, por ejemplo, el ataque frontal a la corrupción, un poco también las demandas legítimas de la izquierda mexicana. Sin embargo, había grupos dentro del PRD tan disímiles, y la corriente que tiene la hegemonía dentro del PRD no es capaz de, armonizar todas las corrientes, todas las ideologías, las tendencias que existen dentro del grupo político, y esto evidentemente provoca en lo inmediato, y ahora vemos las consecuencias generales de esta toma de decisiones, provoca en lo inmediato una serie de distanciamientos, de separatismo, decisiones que surgen en el seno del partido, porque
las corrientes que se unifican no tomaron en cuenta que no se podía hacer tabula rasa del pasado, no se puede unificar en torno a los principios de una manera tan general, ¿no? ¿Qué hay después del PRD? Pues últimamente observamos, ¿no? Lo que en algún momento logró ser una alternativa real mediante la forma democrática para encauzar estas situaciones, este descontento, este malestar e inclinar la balanza hacia un tipo de gobierno un poco más cercano a la gente. Esa cercanía se ha perdido, evidentemente. Esa idea falsa de la unión en torno a los principios ha dado como resultado lo que conocemos como hoy al PRD, ¿no? Observamos la inexistencia real del PRD. El PRD terminó siendo una caricatura de cómo empezó, aunque de hecho, si lo tomamos en cuenta, ya empezó de manera bastante ilegítima, pero a partir de este 2017 yo creo que podemos empezar a observar el declive total del PRD. Existe, va a tener alguna capacidad de movilización, sobre todo en los centros importantes que históricamente han sido el PRD, por ejemplo Iztapalapa, en la Ciudad de México, por ejemplo, digamos esta zona del Distrito Federal, pero evidentemente ya no es un partido que encauce las demandas de la gente con las que la izquierda históricamente se ha conectado. Después del PRD vemos la necesidad real de un partido capaz de encauzar las demandas y un partido, digamos, que se separe de la clase política actual, un partido que no tenga una tendencia a el oportunismo que vivimos, que observamos, ¿no? en la otra izquierda que podría ser Morena, pero indefectiblemente podemos decir que esta lucha aún no se ha perdido, que aún hay esperanzas de unificación para las grandes mayorías de la sociedad, y hay una posibilidad de cambiar el estado de cosas en que estamos. La organización de la gente debe ser la base para la construcción de un nuevo partido que sea capaz de romper con el paradigma político que tanto daño nos ha hecho. Bueno, muchas gracias, Aquiles Celis, eso es todo. ¿Cuál es su opinión sobre la izquierda contemporánea en México y cuáles son sus proyectos? Sí, yo pienso que la izquierda en México puede dividirse en varios sectores. A veces se cree que la izquierda es monolítica, que es única, tiene los mismos referentes teóricos, que tiene las mismas prácticas políticas, organizativas, etcétera, que tiene un mismo proyecto. Sin embargo, si nos asomamos un poco a cómo se mueve la izquierda en México, nos damos cuenta de que es como en muchas cosas, es decir, hay sectores con distintos proyectos, con distintas prácticas, con distintos sujetos. Entonces, en mi opinión, podemos decir que la izquierda en México se divide en tres sectores. El primer sector, yo creo que es toda esta juventud impulsiva que de manera espontánea y muy violenta se manifiesta en contra de algunos acontecimientos políticos, por ejemplo el caso de Ayotzinapa o el sonado fenómeno de Yo Soy 132. Son especies de explosiones emocionales, podría decirlo así, que mueven a los jóvenes a cierta movilización política. Sin embargo, no tienen un proyecto claro, no tienen un proyecto fijo, y son coyunturas específicas que una vez pasadas pasan a la historia y no las continúan. Ahí está el caso de Yo Soy 132, ahí está el caso de Ayotzinapa, que van pasando y no pasa más. Por otro lado, yo creo que está otro sector de la izquierda que ahorita es el más popular, que es el sector que podríamos decir que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, políticamente, en el espectro de la política mexicana, se le alinea y se le identifica como un sujeto de izquierda. Sin embargo, dentro de la propia izquierda, por ejemplo, se han hecho críticas a su proyecto porque su principal eje de proyecto de nación es el fin de la corrupción, es el ataque a la corrupción en la estructura política de nuestro país. Sin embargo, esta izquierda que se refiere más, por ejemplo, a todo el pensamiento socialista, a todo el pensamiento anticapitalista, es una izquierda que se pregunta dónde quedó toda esta
toda este arsenal teórico que contiene elementos como la plusvalía, por ejemplo, como la explotación, como las clases sociales, etc. Es un discurso que para nada maneja López Obrador y que más bien se enfoca en esta parte de la corrupción, de hay que ser buenos todos con todos, etc. Este sector de la izquierda yo creo que ahorita es el más popular, que es el más generalizado, el que más se conoce, y pues puede decirse que sí tiene posibilidades, tiene altas probabilidades de alcanzar la presidencia en 2018. Por último está el tercer sector, que es un sector compuesto por organizaciones sociales de izquierda que contienen un discurso francamente socialista, que contienen un discurso de ataque, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador, y que también atacan, por ejemplo, estas manifestaciones juveniles espontáneas y violentas. En este último sector, muy ensombrecido, porque históricamente no ha tenido los medios, digamos, que no le han dado mucho realce, y porque tampoco tiene un lugar en la política mexicana, así en la política nacional. Bueno, este sector yo creo que puede identificarse más con organizaciones de tipo político y popular. Entonces yo creo que estos son los tres sectores y pues sus proyectos son distintos también. Bueno, muchas gracias, Ejecat Lázaro. ¿Cuáles son las principales fuerzas de izquierda en América Latina a principios del siglo XX? Las principales fuerzas de izquierda en América Latina a principios del siglo XX podemos enlistarlas como aquellas fuerzas de izquierda que alcanzaron el poder, sobre todo en los países de América del Sur, no tanto en México, tampoco en Centroamérica, sino en los países de América del Sur. Estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Uruguay, estoy hablando de Argentina, de Cuba, por supuesto, en el Caribe, también Ecuador y Bolivia. Me parece que esos son los países que conforman pues un eje de la izquierda a principios del siglo XXI en América Latina, y que a grandes rasgos podemos englobar en lo que han llamado el socialismo del siglo XXI. Es decir, que conservan elementos teóricos que pueden rastrearse hasta los planteamientos socialistas de mediados del siglo XIX, principios del siglo XXI. También tienen referentes teóricos como Vladimir Ilich Lenin, por ejemplo, Carlos Marx, etc. E incorporan también un componente regional, como es el pensamiento de Simón Bolívar y todo el proyecto de integración regional que sobre todo ha abanderado Hugo Chávez. Fallecido, este proyecto parece hacer agua, y sobre todo porque a partir de los cambios de las presidencias en varios de estos países, por ejemplo Argentina con Macri, el proyecto se ha tambaleado, pero me parece que podemos decir que las principales fuerzas de izquierda en América Latina son estas, que alcanzan el poder en distintas fechas, pero en la primera década del siglo XXI. ¿Considera que ha llegado el fin del ciclo progresista en la región? Ese es un debate que en los últimos meses ha estado sobre la mesa, pues sí ha habido mucha discusión en torno a esa pregunta. Hay muchos que consideran que a partir de la salida de los Kirchner del poder en Argentina y posteriormente el derrocamiento, si puede considerarse así, de Dilma Rousseff en Brasil, pues algunos hablan ya del fin del ciclo progresista, también porque se voltea a ver a Venezuela y se observa una situación pues sí desastrosa en términos económicos, con graves problemas sociales, con problemas políticos e institucionales muy importantes, y por lo tanto parece ser que este proyecto que arrancó en la primera década del siglo XXI ya va a pique. Entonces algunos se preguntan si en realidad es el fin de este proyecto de izquierda del socialismo del siglo XXI en América Latina, o si en realidad pues es un momento de una especie de tropezón. En mi opinión es una cuestión histórica. La izquierda siempre se ha comportado así en la región, es decir, hay momentos en los que alcanza un punto álgido de su historia, y hay otros momentos en los que va para atrás. Podemos hablar en términos históricos, por ejemplo, de Salvador Allende en el poder en Chile en 1970,
y cómo todo este movimiento que parecía que iba hacia arriba, que iba en ascenso, alcanza un punto cúspide con Allende y va para abajo después, 1973, con la dictadura de Pinochet. Me parece que actualmente podemos hablar de algo similar, aunque hay algunos países que escapan un poco a esta lógica. Por ejemplo, Ecuador, por ejemplo, Bolivia. Hace falta ver cómo se van a comportar las elecciones en los siguientes comicios, y hay que ver pues también de qué manera va a virar la orientación política del electorado boliviano y el electorado ecuatoriano. Cuba se cuece aparte, pero me parece que a nivel regional pues es más que el fin del ciclo progresista. Yo creo que es una cuestión de a largo plazo, una especie de onda que sube y baja. Para finalizar, concluyo que en la actualidad hace falta un verdadero movimiento de izquierda que aglutine a las clases más desprotegidas del país y con ello se genere un verdadero cambio social. Un movimiento con cabeza, con una estructura bien definida, bien sólida, que se plantee objetivos reales basados en las circunstancias reales en que se encuentre determinado país. Para lograr lo anterior, no es necesario radicalizarse, no es necesario salirse del campo de la legalidad. Aún existen posibilidades de que los verdaderos representantes del pueblo ganen el poder por la vía democrática. Muchas gracias por su atención.